Un distintivo que siempre ha sido verdadero de esta iglesia es que esta es una iglesia que canta. Siempre es un gozo estar aquí. A veces estoy allá atrás escuchando. Qué privilegio escuchar a través de la ofrenda cantar a Rafael y a Adriana en una forma bilingüe. Y qué hermoso es escuchar todo eso. Somos una iglesia que alaba a Dios por medio del canto. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo libro. Como un predicador, siempre quieres escoger algo que va a ser de beneficio para la iglesia. Y claro, todo está hermoso en la Biblia, pero cada palabra es inspirada, es suficiente, es inerrante, es de ayuda para cada cristiano. Pero yo creo que este estudio, el libro de Efesios, nos va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Lo que contiene este libro es es un camino que nos va a enseñar cómo el cristiano debe de vivir. Un hombre escribió y dijo que el libro de Efesios es la cabeza para el corazón y las manos. Y aquí tenemos muchas verdades teológicas que nos recuerdan por toda la eternidad tantas cosas que quizá no alcanzamos a entender, pero sabes, si tú llegaras a comprender todas estas verdades, quedarán grabadas en tu corazón y serán de mucho gozo para tu vida y será también de gran beneficio en tu vida de adoración para el Señor. Efesios es un libro pequeño, se comprende fácilmente, es un resumen de las buenas nuevas del Señor Jesucristo y todas sus implicaciones. Un hombre dijo, nadie puede leer Efesios sin que sea movido a la adoración. Reta a la consistencia de una vida de devoción. Calvin dijo que era uno de sus libros favoritos. Y bueno, hay tanto que decir para empezar este estudio, pero tiene una gran reputación este libro. Pablo comienza su carta con estas palabras, simplemente Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Desde el inicio, nosotros vemos cómo Pablo establece sus credenciales. Él es un apóstol, es un mensajero oficial de Dios, es parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Él vio al Señor Jesucristo resucitado cuando caminaba a Damasco, así es de que es un apóstol. Y él está diciendo que no es apóstol porque él quiso, sino porque el Señor lo apuntó a él y lo llamó. Y este es el tema que tú vas a encontrar también a través de este libro. Cada predicador verdadero, cada cristiano tiene que relacionarse con estas palabras cuando abre este libro, porque nosotros somos lo que somos, no porque lo elegimos, sino porque es la voluntad de Dios el Padre. Y nosotros haríamos bien al abrir este libro y leerlo y pensar en él. No vamos a abarcar todo esta mañana. Eso sería algo que les asustaría, pero no se preocupen. Pero vamos a empezar leyendo los primeros 14 versículos porque me gustaría que saborearan este libro de Efesios. Así es de que les animo con esto. No es una orden pastoral, más bien los estoy animando a ustedes. Y pienso que será de buen beneficio si todos nosotros leemos esta carta una vez a la semana. ¿Puedes imaginarte si lo hacemos, cómo nos va a beneficiar con todas estas verdades, con todas estas profundidades tan ricas? Va a beneficiar tu estudio y tu devoción a Dios. Bueno, pues les voy a ayudar y voy a empezar leyendo los primeros 14 versículos.
Y tú puedes seguir Paul, desde el versículo an 15 esta apostle tarde. of Christ Jesus Dice así, by Pablo, the will apóstol of de God. Jesucristo por la To voluntad the de Dios, saints a who los are in santos y Ephesus fieles en and are Cristo faithful Jesús in que están Christ en Jesus. Éfeso, gracia y paz Grace a to you vosotros, and de peace from Dios God nuestro our Padre Father y del and Señor the Lord Jesus Jesucristo. Christ. Blessed be the Bendito God and sea the el Dios y Father of our Padre de Lord nuestro Jesus Señor Christ, Jesucristo, who que has nos bendijo blessed us con toda in bendición Christ espiritual with en lugares every spiritual celestiales en blessing Cristo, in the heavenly places, even as he según nos chose us escogió en in Él him antes de la fundación. before him. In En amor, love, he habiéndonos predestined predestinado us para for ser adoption adoptados as hijos sons suyos through por Jesus medio de Christ, Jesucristo, according to the según el purpose of puro his afecto de will, su to the voluntad, praise of para his alabanza de la glorious gloria de grace su with which he has gracia, con la blessed cual nos us hizo aceptos in the en el beloved. amado, In en him quien we tenemos have redención redemption por su through his blood, sangre, the el perdón de forgiveness of our pecados según las trespasses, riquezas according de to su the riches gracia, of his y que grace, hizo which he sobreabundar lavished para upon con us in all nosotros en wisdom toda and insight, sabiduría e making known to us inteligencia, the dándonos a mystery of conocer el his will, misterio de su according to voluntad, his según el purpose, which he beneplácito, set forth in el cual Christ, se ha as a propuesto en sí plan for the mismo de fullness of reunir time todas las to cosas en unite Cristo all en la things dispensación del in him, cumplimiento de things in los heaven tiempos, and así las que things están on en los earth. cielos como las que están en la In him we tierra. have En Él, obtained an asimismo, inheritance, tuvimos having herencia, been habiendo sido predestined predestinados according to conforme the al purpose propósito of del que him hace who todas works las all cosas things según el according to the designio de su counsel of his voluntad, will, a so fin that de que we, seamos who para were the first alabanza to de la hope in Christ, gloria, might nosotros be los to que the praise of primeramente his glory. esperábamos en In Cristo. him you En Él also, también when you heard of vosotros, the word habiendo of oído la truth, the palabra de gospel verdad del of your evangelio de vuestra salvation, and salvación, believed y in habiendo him, creído en were Él, sealed fuisteis with the sellados promised con el Holy Espíritu Spirit, Santo de la who is promesa, the que guarantee of son our las arras de inheritance nuestra herencia until hasta la we redención de la acquire posesión possession of adquirida it, para to the alabanza praise de of su his gloria. glory. There is a lot of truth. Hay Not only tantas contained in these verdades first aquí, 14 no nada más en verses, estos but in 14 this versículos, pero en book. todo este libro. If we were to sum up the Si contents of this podemos letter, we might nosotros say that there are resumir 5 new este truths that Paul wants to teach on libro, podríamos regarding decir what que it hay means 5 to be verdades que a Pablo Christian. nos quiere First, in chapters explicar lo 1 que to 2, significa Paul ser un reminds the cristiano. Ephesians of Primero, the Pablo new life recuerda that they now acerca de la enjoy in vida the nueva Son. que se tiene en Cristo Second, Paul Jesús. writes to remind the Segundo, Ephesians Pablo of the escribe para new recordar a los community that God has efesios created de la for the nueva saving work of unidad que tienen en Christ. Cristo Jesús. Third, Paul writes to Tercero, remind the Pablo Ephesians of the new nos standards dice that God que escribe expects of para all las normas de vida que tienen Fourth, Paul ahora reminds the en Ephesians esta of the new familia relationships that we nueva. have with Ahora one también another, Pablo nos as recuerda children, as husband la and nueva co-workers. relación que tenemos en Cristo Jesús como Finally, esposos, you may hermanos, have hijos, y noticed, finalmente, a lo mejor ya lo scattered all notaste, throughout this epistle, Pablo we see Paul nos reminding recuerda, these como new lo hace en Christians todas of the sus new cartas, blessings las which are bendiciones theirs que in tenemos en Jesus Cristo Christ. Jesús. Ephesians 1:7 talks about the riches of his Efesios grace, which he nos has lavished habla upon us. In Ephesians 3:8, de Paul writes esas of what he calls the riquezas que tenemos, unsearchable riches esos of tesoros Christ. que In no chapter podemos 3, verse 16, alcanzar. El Paul speaks of the capítulo riches of 3 nos his sigue hablando glory. de The las word riquezas de inheritance la is scattered gloria all y throughout vemos this nosotros la little palabra epistle. This herencia que book, va a it has aparecer been aquí. noted, is Este a kind libro of treasure tiene house muchos of the Bible, and the tesoros. riches Es are como scattered un lugar all donde podemos throughout ir y the adquirir house. tantas cosas, tantos You tesoros. look at this in many places. Y lo vas a ver You en will muchos look at this lugares, lo in many vamos a places. estudiar, But this is where we're going. pero si allá We es want a to donde nos see what it is dirigimos, Christ queremos has ver lo que el provided. Señor ha So provisto para Ephesians is a book nosotros. filled Así with que riches. Efesios es un Paul libro wants us lleno to de see it, riquezas y not only see Pablo it, but quiere to que lo experience veamos. it, and not only Y Él experience lo it, but to experimentó, quiere que live también in nosotros it. lo experimentemos y lo And so as we vivamos. look at these Así es de que riches, mientras as we study vemos this toda great esta book, riqueza a través de este we're gonna libro, hopefully experience all espero that que Christ has given us. nosotros experimentemos Now, todo this esto que morning, as tenemos en I've already Cristo said, we are Jesús. only Y going en to esta make it mañana, to verse 2. como les comentaba, And solo actually, vamos as a I'm ver looking dos at this, I'm not even versículos. sure if we'll make it to Y verse 2, but sabes, we're no going to estoy try. seguro si voy a abarcar estos And dos so I wanna versículos, highlight for you pero me 3 gustaría foundational resaltar para realities that are ustedes found tres right cosas here in fundamentales these que 2 Pablo nos escribe en verses. estos dos We'll go versículos. through the first 2 Vamos quickly, and then I want to camp out a on the estudiar estos last dos one because it versículos explains rápidamente how all
Y al final me gustaría decirles las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. La primera realidad es que como cristianos nosotros estamos en comunión, en compañerismo los unos a los otros. Y esto lo tomo de la frase que Pablo usa aquí en el versículo número 1. Fíjate quiénes reciben esta carta, los santos. Los santos. Este es un título para describir a los creyentes. Este es el nombre que se les ha dado, santos, los fieles, como Pablo lo va a describir. Y él va a usar este título 8 veces más a lo largo de esta carta. Hay algunas cosas que me gustaría que ustedes supieran acerca de esta palabra. Primero, la definición. Esta palabra santo viene del griego agios, que significa consagrado o apartado como santo a Dios para un uso especial. Así es de que Pablo escribe a los que han sido apartados, a los santos, aquellos que han sido santificados. Así es de que la definición es que santo es una persona que ha sido apartada para el servicio de Dios. Y a través del Nuevo Testamento nosotros vamos a ver esta palabra varias veces. Se nos dice que somos nosotros una nación santa, escogida para Dios. Dios nos ha comprado para que nosotros proclamemos las grandezas del reino de Dios que están en Cristo Jesús. Él está diciendo, tú no eres como los demás, tú has sido aparte, ahora tú le perteneces a Dios, tú has recibido misericordia, pero también tú has recibido grandes cosas con Él. Así es de que nosotros estamos en compañerismo los unos con los otros. Segundo, me gustaría que notaras que la palabra santo está en plural. Y a lo mejor tú piensas que es el lenguaje que está usando Pablo porque va a la iglesia de Éfeso, pero la realidad es que a través del Nuevo Testamento tú vas a encontrar que esta palabra casi siempre está en plural y la palabra santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y de esas 67 apariciones vemos que solo una no está en plural, solo una está en singular, Filipenses 4:21. Que dice saludar a todo santo en Cristo Jesús. Y incluso en esta palabra que está en singular hace referencia a un plural. Entonces, una de las ideas detrás de la palabra santo es que Dios no solo te ha apartado a ti, sino que nos ha apartado a todos para que estemos juntos. No nos ha apartado individualmente, debemos de estar juntos, reunidos como iglesia. Toda la iglesia ha sido apartada. Believers Fellowship, como la iglesia de Éfeso, está llena de santos, santos apartados. Y por supuesto, hay una razón detrás de todo esto. Dios lo ha hecho para que seamos diferentes, nos ha apartado del mundo, para que seamos santos, para que estemos en comunión los unos con los otros. Así es de que Pablo escribe en Efesios 5:3 que entre los santos ni fornicación, ni impureza, ni avaricia, ni cualquier otra cosa de ese tipo se debe de nombrar entre los santos. Eso es lo apropiado, porque estamos aparte. Debemos de ser santos como Él es santo, y esto implica muchas cosas. Nosotros debemos de quitarnos ciertas prácticas pecaminosas, no simplemente individualmente, pero corporalmente. Así es como debemos de vivir. Esto significa que tenemos que evitar todo esto como iglesia, pero también hay ciertas cosas que debemos de hacer. Hay cosas que hay que quitar y somos diferentes del mundo, pero también hay otras cosas que tenemos que hacer para el Señor Jesucristo. Efesios 4:11, Pablo dice que Él dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Tú estás aquí esta mañana. Si tú estás en Cristo, si tú eres un creyente verdadero, eres un trabajador. Dios te ha dado una tarea específica. A lo mejor no eres un diácono, un anciano, un pastor, pero tú puedes hacer algo porque aquí estamos viendo que hay que hacer la obra del ministerio y esto es básico para la iglesia y esto es lo que cada iglesia debería de hacer. Es un grupo de personas que se ha reunido para servir al Señor. Yo espero que tú no hayas venido a esta mañana nada más para ser servido. Si tú estás aquí, no importa por cuánto tiempo has estado en Cristo Jesús, tú estás aquí para hacer la obra del ministerio. Para eso te salvó el Señor. Y sabes, la mayoría de las personas entiende esta palabra santo en una manera diferente. Por ejemplo, en nuestra ciudad tiene el nombre de un santo, San Antonio. Estoy seguro que Antonio fue una persona agradable y que hizo grandes cosas, pero se malentiende la palabra santo en nuestros días. En la teología católica, todos los santos están en el cielo, solo en el cielo, pero en la Biblia los santos están en la tierra. Pablo escribe a los santos que están en Éfeso, no a los santos que están en el cielo. En la doctrina católica, una persona no se convierte en santo a menos que haya sido oficialmente canonizado por el Papa o por algún obispo prominente. Y pienso que a lo mejor esto toma mucho tiempo, pero en la Biblia esto no es necesario porque todo el que ha recibido a Jesucristo Jesús por fe es llamado santo. Tú eres un santo por tu conexión con Cristo, no por tu conexión con alguna autoridad religiosa como el Papa o por obras buenas que tú puedes hacer. Y finalmente, de acuerdo con la doctrina católica romana, los santos deben de ser reverenciados. A veces se les reza o en algunos casos se le adora. Y tú debes de ir a cierta ciudad, encontrar un templo y ahí debes de orar y pedirle a este santo. Es lo que hacen algunas personas, pero en la Biblia encontramos que a los santos se les prohíbe expresamente adorar a alguien más sino a Dios. Solo a Dios se le debe de adorar, a nadie más. As we are in fellowship with one another, the reminder comes to us this morning. Así es de que estamos en compañerismo los unos a los otros. Ya hemos visto cómo se usa esta palabra y se nos recuerda aquí que se nos ha puesto en compañerismo con otros creyentes en Cristo Jesús. Y esto no es por lo que tú hayas hecho, sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Esta mañana tú estás aquí, tú te has congregado como santo con los santos. Tú estás puesto aparte para un servicio especial. Nosotros somos un grupo puesto aparte para el servicio del Señor Jesucristo. Así es de que si estamos juntos debemos de vivir de la forma que le agrada a Dios, porque nosotros hemos sido comprados por Él. Somos su posesión. Esta es la idea que se nos está enseñando aquí. Así es de que mientras nosotros estamos puestos separados, tenemos que estar en compañerismo los unos por los otros. Y nosotros encontramos aquí que esto a veces es complicado porque no simplemente estamos en compañerismo los unos con los otros, pero nosotros eventualmente vamos a estar aquí en el mundo y este será nuestro punto número 2. Estamos en el mundo y eso complica las cosas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo le escribe a los santos que están en Éfeso. No voy a cubrir esto por mucho tiempo, pero vale la pena que nosotros
nos in demos a cuenta particular time and a que el particular Señor nos place. puso en un lugar And so particular, en Paul un wrote tiempo to a adecuado. particular Pablo le group of escribe a people un that God grupo had particular que ha sovereignly existido placed in the y city él of soberanamente Ephesus los and then puso saved and en put la within ciudad his de Éfeso. church. Esos son los This santos que all puso en according esta to iglesia his y esto fue de purpose. acuerdo a sus And of course the propósitos. question Y por ought to supuesto la become, pregunta que why? nosotros deberíamos de hacer es ¿por Why did qué? he place ¿Por them qué in los that colocó time en ese and tiempo in that place y in en history? ese lugar de la historia? Of course the reason is Y simple. la razón es He simple. had a particular Él use tenía for them. algo That en use is mente that they para were to be a ellos witness for y Christ. ese uso era ser And I think right testigos from the de beginning, we Cristo. need to, at the beginning of the letter, En el remind inicio de la ourselves that carta we are nosotros here, vemos que still nosotros on estamos this aquí earth. We have been todavía born en at este this moment in mundo, history, and nacimos we have en come into esta this building, historia, and en we have este believed in the Lord tiempo. Jesus Christ, Nosotros find ourselves se nos ha amongst the puesto en saints, el set Señor apart ones, Jesucristo con so los demás that we santos may para que proclaim nosotros the proclamemos las excellencies excelencias of Christ. de Cristo This is Jesús. why we Por are eso here. nosotros This is estamos part aquí. of the work of Este es the el ministry. corazón del We are not ministerio. only to enjoy these Nosotros no things, we simplemente are estamos to aquí para disfrutar las proclaim cosas, these sino para things. proclamar Peter el writes that we are to Evangelio. keep our conduct Pedro amongst the escribe Gentiles que nosotros honorable, debemos amongst those de in the tener world una honorable, buena so that conducta when they speak entre against los you and they incrédulos para will, que cuando they ellos may nos see your good pregunten, deeds ellos and vean nuestras buenas glorifying God on obras the y day que of glorifiquen visitation. a Dios en el día They de will la get saved. visitación. So we are saints Así es de que nosotros somos stationed santos in this world y estamos puestos en this este particular mundo, en este time in tiempo, history, in this en este particular momento de la city. historia, en esta This ciudad con is ese our propósito. inescapable Este lot. es We are not yet saints nuestro in destino heaven, del cual no we are podemos saints in escapar. Ephesus. Así Yes, como as los pilgrims, cristianos we are en headed Éfeso, to así heaven, como but we are los not peregrinos se yet dirigen al there. cielo, todavía no Still estamos en sin el has cielo, to be cut todavía off. estamos aquí, todavía hay Still there are trabajo que saints to hacer. be encouraged Todavía and debemos de equipped. animarnos los There unos a is los the otros, work of the debemos de ministry. Still equiparnos. there Ese es are el trabajo sinners del to ministerio. tell of the Hay grace muchos of pecadores a los Jesus cuales tenemos Christ. que This decirles is que hay why esperanza en we Cristo are Jesús. here. Por eso estamos aquí. So as you live as Ah. saints amongst sinners, Así es de que as you mientras tú proclaim vives con Christ otros to those who santos are en un currently mundo living in pecaminoso, hostility, en un to mundo him the lleno de question ought to come to hostilidad, your mind, la pregunta que debe how de venir a have tu I mente es, come to be ¿cómo in such a puedo favored yo position? favorecer al that Señor I, en la obra del Evangelio en once todo lost, esto? ¿Cómo living puedo as alcanzar a aquel que resident está of this perdido? world full of sin and shame, Yo no how puedo is ser it that residente I have permanente come de este into mundo this porque place yo to be estuve considered a puesto set aquí apart para one? proclamar las Why buenas me? nuevas de How is it that salvación y I a am veces nos considered preguntamos por qué worthy yo. to be Yo an no soy ambassador for digno. Christ ¿Cómo es upon que yo this soy un earth? How embajador is del it Señor that I Jesucristo? do ¿Cómo not es leave this posible place and immediately que lose my salvation, falling yo back into no, sin? al momento de creer, How no are me we fui to luego live al cielo? as saints ¿Qué debo de hacer para vivir como in un santo? Ephesus? Como lo hicieron los de la iglesia de The answer to Éfeso. that question, I told you, Y it would be quick. la respuesta para esta pregunta, te dije, no iba a estar That is, largo este we are punto, in es que Christ. nosotros estamos en Cristo. We are in Esa es la Jesus respuesta. Christ. Paul Nosotros writes estamos en to the Cristo. saints Pablo who le escribe a are los in santos que Ephesus están en and are Éfeso, faithful believers aquellos in creyentes fieles que Christ están en Jesus. Cristo Jesús. He writes to the faithful in Él Christ. escribe So a right aquellos here, fieles from the en very Cristo beginning of Jesús. the letter, we have the Desde el gospel principio wrapped up de in esta carta, two nosotros vemos que el words. Evangelio está In escrito en dos Christ. palabras, en Cristo. This is the treasure Este es chest. un tesoro And in que these two tenemos words aquí y are en more estas dos riches palabras hay than you una will ever gran be able to riqueza comprehend. que muchas veces no alcanzamos As I a studied these two comprender o a verses this week, I apreciar. couldn't get past these two Sabes, yo no overlooked pude words. pasar In de Christ, estos dos arguably, I would versículos y say, the pensando most una y otra vez important todo words lo que in tenemos the en Bible. Cristo In Jesús. fact, the concept was so De hecho, el important to the New concepto Testament era writers tan that the importante para expressions los such escritores as del Nuevo in Christ or in Testamento Christ que Jesus or in expresiones the como en Lord or in Cristo Him o en Cristo appear Jesús o en Él approximately aparecen 216 aproximadamente times in Paul's 216 writings and veces another en los 26 escritos times de Pablo y in luego otras John's 26 writings. veces en The las heart cartas of escritas Paul's por Juan. religion. One Scottish preacher wrote, Un "Is escritor union escribe, with
Si tú estás en Cristo Jesús, es la llave que abre todo. Y como la llave que abre todo, me gustaría decirte que esta es la llave que abre la puerta principal. Para que tú entiendas estas riquezas, el estar en Cristo Jesús significa que tú tienes una relación personal con Él, salvadora. Él te trajo a Él mismo para que estuvieras en unión con Él, en comunión. Y el significado, esto es muy grande, porque nos dice lo que tú tienes en Cristo Jesús. Y esta es una gran verdad para ti. Ahora espera un momento. Esa frase, ¿te das cuenta lo que acabo de decir? Lo que es verdad para Cristo Jesús es verdad para ti. Eso es algo increíble, imposible de entender. A través de esta epístola, esta pequeña frase, en Cristo, está repetida una y otra vez, y nosotros nos la encontraremos una y otra vez en Cristo Jesús. Ya te dije que este libro está lleno de tesoros, y por eso aquí vemos un ejemplo. Algunos tratan de comprender esta frase y dicen que es el resultado de la conversión de Pablo. Y claro, tú recuerdas que Pablo antes era Saulo, un fariseo, y en esa vida pasada que tuvo, era un celoso perseguidor de los cristianos. Y nosotros leemos en Hechos 9:1, pero Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. En otras palabras, él estaba devoto a esta práctica de seguir a los cristianos, hasta que un día que el Señor lo confrontó, tuvo que detenerse. Y tú recuerdas lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo cuando lo confrontó. Pablo va a Damasco, va a perseguir a los cristianos, pero él cae cuando se le aparece el Señor y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? Él no dice por qué los estás persiguiendo. No sé si habías pensado acerca de esto, pero yo ya pensé en esto. Pero aquí nos dice la unión que tenemos en Cristo Jesús, lo unido que estamos con Él. Estamos tan unidos que cuando recibimos persecución a causa de Cristo Jesús, ellos están persiguiendo a Cristo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta es el origen de esta frase, en Cristo. A lo mejor por eso Pablo la escribió. Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Y a través del ministerio de Pablo, él escribió esta gran verdad. Lo vemos a través de Efesios una y otra vez. Efesios 1:23 nos dice que el Señor Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Estamos nosotros unidos a Él porque somos su cuerpo y Él lo llena todo. ¿Qué tan unidos estamos a Él? Así como los miembros de tu cuerpo. Él escribe en Efesios 4:15, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo unido, sostenido por todas las coyunturas, con que está equipado cuando cada parte funciona bien, hace crecer el cuerpo para que se edifique en el amor. Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
Tú no puedes separar los miembros de tu cuerpo. Así no te puedes separar tú de Cristo Jesús. Él también habla acerca de los cristianos como si fuera un edificio. Efesios 2:19 dice Pablo, nos dice aquí que es la piedra angular. Nos explica que todas las piedras están unidas a Cristo Jesús como un edificio. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Hay una gran ilustración y es la del matrimonio también. Nos dice que estamos unidos así como el matrimonio. Efesios 5:31 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y mira, y de la iglesia. Nosotros estamos unidos con Cristo Jesús en un cuerpo, en una unidad. Así como el matrimonio es una unidad de por vida que lo cambia todo, así también nuestra unión con Cristo es permanente. Entonces la pregunta obvia es esta: ¿cuáles son los resultados? Tú te acabas de casar y ¿cómo se ve esto? ¿Qué va a suceder después de este matrimonio? Y me gustaría pasar lo que me queda de tiempo pensando en esto. ¿Cuáles son los resultados de nuestra unión con el Hijo de Dios? El cristiano ha sido crucificado con Cristo. Nosotros hemos muerto en Él. De hecho, cuando ustedes vengan esta noche, y espero que todos vengan, ustedes van a ver que esta es la fotografía que se representa en el bautizo. Ellos son bautizados y significa que son puestos en Cristo Jesús. Tú puedes ir a Romanos 6, donde este vocabulario se usa, porque es una realidad en la mente de Pablo y quiere que todo creyente lo entienda. Mira Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido, mira, aquí está el plural, que hemos sido bautizados, es decir, puestos literalmente en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, o mejor dicho, al ser colocados en su muerte. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que tú estuviste en su muerte. Cuando Él fue crucificado, tú fuiste crucificado. Cuando Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Cuando Él murió, tú moriste. Esto es lo que significa. Y tú no puedes divorciarte de estos conceptos porque tú eres uno con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, esta es una realidad que vive Pablo. Es una realidad que Él es nuevo en Cristo Jesús. Si tú eres cristiano, tú has sido crucificado con el Señor. Has sido unificado con Él cuando Él murió, cuando recibió la ira de Dios. Es como si tú hubieras muerto, como si tú hubieras estado en esa cruz y hubieras pagado por esos pecados, porque han sido pagados por completos por Cristo Jesús y estamos en Él. Si tú estás en Cristo, tus pecados han sido totalmente perdonados. Pero también el Señor resucitó. Y nosotros estamos en Cristo. Nosotros no estamos en Cristo para quedarnos en la tierra. No, esto significa que como Él resucitó, vamos a resucitar. Segunda de Timoteo 2:11 nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vamos a vivir con Él. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia,
por el gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. He sido crucificado con Cristo, ¿te acuerdas? Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8:10, Pablo escribe, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Romanos 6:4, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y Pablo sigue más escribiendo acerca de esta nueva vida que se tiene. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que en Cristo no simplemente ha sido sepultado, crucificado, también ha sido resucitado. Y esto significa más que simplemente vivir en este planeta. Mira, por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 2. Estos son versículos familiares, pero me gustaría que vieras esta cosa increíble que se nos enseña aquí. Efesios 2:5. Pablo escribe, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo. Así es de que no simplemente hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. Nuestra vida está tan unida a Cristo que donde está sentado Él en los lugares celestiales, ahí vamos a estar también sentados con Cristo, unificados con Él. Pablo escribe aquí que Él vamos a estar con Él. ¿Y por qué Él ha hecho esto? ¿Por qué nos ha puesto en esos lugares? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y me gusta mucho eso. Esto es algo que no se puede medir. Esto es algo que se va a dar en la glorificación cuando nosotros estemos con Él y vamos a ver la gracia tan abundante que Él tiene. Eso es tuyo, te pertenece ahora. No simplemente moriste con Cristo, viviste con Él, resucitaste con Él, pero también podemos decir que algún día como resultado de todo esto vamos a ser glorificados, estaremos perfectamente con Él, como dice Colosenses 3:4, cuando aparezca Cristo, gloria. Crucificado con Él, sepultado, resucitado, glorificado, sentado con Él. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició a ser mío? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, para ser adoptados sus hijos. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él. En Cristo, predestinación, justificación, glorificación, todo en Él. ¿Cómo? Para que nosotros estemos juntos. Todos venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes partes, para que nosotros seamos herederos de esto maravilloso de estar en Él. Eso es algo increíble. Y mientras tú lees este libro,
vas a darte cuenta que esas palabras van a aparecer If una you y want otra vez. salvation to be summed up, don't speak of justification, ¿Sabes? don't speak of sanctification, Habla de glorification, speak of your union justificación, with Christ. de santificación y glorificación, pero sobre todo habla de tu unión en Cristo This is where Jesús. it is. Esto es lo que And nos so está you might enseñando pause and think of the Pablo great dignities that are y yours in nos Christ. está enseñando esas You will cosas go from here and maravillosas you que will tenemos en see, at Cristo times, as I Jesús. do, your failure, ¿Sabes? A your veces sin, nosotros caemos, shame and pecamos disgrace. y nos And desanimamos Satan may in some sense y rightly a lo accuse you. mejor Satanás nos acusa. Sin If you are embargo, in si tú Christ, that estás en is neither Cristo the Jesús, ultimate truth nor the whole truth la about who you are. verdad The máxima, whole truth la is that verdad you are máxima a la united cual tú to te the debes de Prince of abrazar es Peace, que estás the King of tú en Kings, Cristo Jesús, the en el Lord Rey de of Reyes, Señor de Lords. señores. And though you may be the poorest man on Y this a lo earth, mejor if you are eres in el hombre Christ, más pobre this de este thought mundo, ought to pero si bring a estás en smile Cristo upon your Jesús, face. esto nos hace ricos. Co-heir. Yo estoy con Él, voy a heredar todo lo The que Él rightful heredó heir con to la his cabeza de la inheritance. iglesia. Think of the great confidence that you may Piensa derive in prayer acerca from this de la doctrine. confianza que Even the tiene smallest Pablo child aquí. who has Aún been united el to niño Christ más may pequeño que approach está unido con Cristo boldly Jesús God of puede ir universe in prayer. directamente a Él en If your oración. heart, mind, and will are one with Jesus Christ Si tu and His word, corazón then está you can con know Cristo with absolute Jesús, certainty si that tu your mente prayers, está no ahí, matter how no stammering importa and que articulate tan they bien are, hables o tus will be articulaciones, esas oraciones van a ser You are escuchadas unified porque estás with unido Christ. con Cristo The Father Jesús. will not Y turn el a deaf Padre ear to no this. va a cerrar sus oídos a esa Then think of oración. the strength that is yours in temptation. Y piensa en el tiempo Sin de has la been defeated in him. tentación. All battles Satanás ha against sin and Satan sido are won vencido in him. en él. You Todo are pecado ha one with sido the vencido commander en of the él. Lord's army. Tú eres You are a member with parte the del holy Son ejército of God. del And so Señor Paul writes in Jesucristo. Romans 6:11, Por eso Pablo so also escribe en you Romanos must 6:11, consider yourselves debes de dead considerarte to sin muerto al and pecado, alive to pero God in vivo Christ para Jesus. Dios And en what does this Cristo mean? Jesús. ¿Y qué Let not significa sin esto? therefore Que reign no in your reine el mortal body to pecado make en you tu obey its cuerpo passions. mortal, Do not de modo present que lo your members obedezcas to en sin esas as instruments of concupiscencias, ni unrighteousness, tampoco but presentes tus present miembros yourself to al God pecado as como those who have instrumento been de brought from iniquidad, death sino to preséntalos life, como and members miembros to God as de Dios, instruments como for vivos de entre los righteousness. muertos. For sin will have no dominion over you, El since you are pecado not no tiene under por law, qué but tener under dominio grace. sobre How? ti, Because you have been placed porque into tú has sido Jesus puesto Christ. íntimamente con Cristo Jesús. A man may become rich Un hombre and lose his puede inheritance the next day. convertirse rico y al día siguiente man may get perder su married. riqueza. Un hombre wife puede may divorce him casarse the y a lo next day. mejor su esposa lo divorcia But if you have been al placed in siguiente Jesus día. Christ, Pero si tú estás puesto en Cristo this Jesús, status, el this estatus, inheritance, la this herencia, relationship esa will relación never que se tiene, dissolve. nunca se yours va a forever. disolver. Es para ti para Who shall siempre. separate us from the love ¿Qué of nos Christ? separará del amor de Dios? No one. Nada ni We nadie. are in all things more than conquerors En through todas him. las cosas somos más que Paul writes, vencedores "Neither en death Él. nor life, Pablo angels, rulers, escribe que present, ni things la to come, muerte, ni powers, los nor height, nor ángeles, depth, ni nor anything else in all potestades, ni lo creation alto, ni lo will be able to profundo, separate us nada from the nos love va a of God poder in Christ separar del Jesus our amor de Lord." Dios que está en Thomas Cristo Boston Jesús, Señor once rightly nuestro. said this about our union with the Son. Alguien None escribió, una vez que can estás unido untie a Cristo Jesús, es un happy nudo que no se puede desatar. The obvious question, La pregunta obvia are es, you in Christ? ¿estás tú en Cristo Jesús? Are these things true ¿Estas cosas of you? son verdad para ti? To be without Christ is to be without hope. Estar sin Without Cristo es God estar in sin the esperanza. John Calvin writes, as long as Juan Christ remains Calvino outside of us escribió, and we are mientras Cristo separated from permanezca him, all fuera de that he has nosotros y suffered, estemos separados all de that he Él, has todo lo done que ha and sufrido y accomplished hecho for por la the salvation salvación of de the la human raza race humana permanecerá remains inútil useless to y you. sin valor para of no vosotros. But Pero to be in Christ estar en is to Cristo possess es every spiritual tener blessing posesión in de heavenly toda places. bendición espiritual en Perhaps los the lugares best summary is celestes. found in 1 John 5, A lo 11 and mejor 12.
nosotros encontramos un buen versículo que hace un resumen de esto en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. John Owen, un gran puritano inglés, escribió lo siguiente: nuestro mayor obstáculo en la vida cristiana no es nuestra falta de esfuerzo, sino nuestra falta de conocimiento de nuestros privilegios. Y en esta carta a los Efesios encontraremos todos estos privilegios que se nos dan para nosotros, y esperamos que todo esto te des cuenta que lo tienes en Cristo Jesús. Nuestra iglesia ha crecido, y también el trabajo. Hay necesidad por donde quiera. Es mucho más que lo que una persona puede hacer, o 20 o 50. Y yo lo sé porque lo he oído. Hay personas que se están cansando, se están desgastando. Incluso hay ocasiones en las que yo también me canso. Pero el recordatorio en este libro es que somos llamados juntos, hemos sido santificados del mundo para el trabajo del ministerio y trabajar todos juntos. Y espero que ustedes tomen ese llamado. Déjame recordarte que esto va más allá de lo que tú puedes hacer. Pero no lo puedes hacer solo en tu fuerza. Pero si tú te recuerdas y regresas a las Escrituras y recuerdas que tú estás en Cristo Jesús y que tienes todo lo que necesitas, este trabajo va a llevarse a cabo. Y todo se va a llevar a cabo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por estas verdades de esta mañana que nos recuerdan cosas que no son nuevas en realidad, pero son verdad. Estas verdades necesitan ser predicadas. Y necesitamos meditar en ellas. Necesitamos recordarnos los unos a los otros cuando nos reunimos estas verdades. Al ver a la persona cerca de nosotros y al saber que son creyentes, nos damos cuenta que están unificadas a nosotros, que estamos unidos, y lo que nos une es la sangre de Cristo Jesús, y va más allá de nuestra comprensión. Padre, mientras usted nos ha llamado y separado, que no trabajemos en nuestras propias fuerzas, en un poder humano, sabiduría humana, que lo hagamos con la sabiduría divina, con esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Te damos toda la honra, toda la gloria por la salvación que es nuestra, porque usted nos ha puesto en la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Jesucristo. Nosotros nos volvemos a usted para alabarle el día de hoy, Padre, y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y voy a leer de Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto para gloria de Dios.
Pueden sentarse.